sin embargo nuestra experiencia clínica ha sido muy exitosa. Ahora quiero hablarles un poco acerca del CBD o el cannabidiol, que es el componente no psicoactivo del cannabis y que tiene muchas propiedades medicinales. Es un componente que puede ser una herramienta terapéutica dentro de nuestro arsenal al momento de tratar los pacientes. El CBD o cannabidiol entonces es un componente no psicoactivo del cannabis, el cual dentro de estos más de 140 componentes del cannabis es el que goza de las propiedades antiinflamatorias más importantes. Es el antiinflamatorio más potente con el que cuenta la planta. Aparte de eso, tiene propiedades miorrelajantes, es un relajante muscular, tanto de musculatura estriada como de musculatura lisa. Nos sirve entonces para dolores musculoesqueléticos y dolores viscerales. Este componente del cannabis, entonces, eh, nos actúa a nivel de todos los sistemas dada esa distribución del sistema endocannabinoide y de los receptores del mismo. Vemos entonces como el CBD o el cannabidiol es un poderoso ansiolítico, ayuda a disminuir la ansiedad, es relajante, nos ayuda a inducir el sueño, también produce neuroprotección al regular la producción de algunos neurotransmisores, especialmente el glutamato. Tiene también propiedades antioxidantes, puede barrer radicales libres y eliminar el estrés oxidativo. Aparte de eso, también se le han reconocido efectos vasodilatadores, los cuales se pueden aprovechar en el caso de la presión intraocular en el glaucoma para disminuirla. También el CBD es un aliado del corazón y con esta parte del corazón hay que tener una, como algo aquí pues muy importante para tener en cuenta y es que el THC y el CBD pueden afectar negativamente las funciones del corazón, específicamente el ritmo cardíaco, el gasto cardíaco y la presión arterial, sobre todo el THC. Es el que puede generar estos problemas cardíacos, por eso hay que usarlo con mucha precaución en enfermedades cardíacas descompensadas, específicamente arritmias cardíacas descompensadas e insuficiencias cardíacas descompensadas. Hay que usar THC con mucha precaución. Por otro lado, el CBD nos ayuda a disminuir la posibilidad de isquemia, dado que previene la arteriosclerosis, aparte de que tiene estos poderes antiinflamatorios no solamente locales, sino a nivel sistémico y a nivel del endotelio. Entonces nos ayuda eh, con estas características a proteger el corazón. Aparte de eso, a nivel digestivo, también nos ayuda a controlar el apetito. Entonces nuevamente vemos cómo actúa el cannabis como un Tao en este ámbito en el cual el THC puede estimular el apetito, pero el CBD nos puede ayudar a controlar el apetito y disminuir el hambre. También nos ayuda a mejorar la digestión y esto lo hace mediante varios mecanismos, mejorando la absorción intestinal, ayudando a disminuir el tránsito intestinal y la secreción de las secreciones a nivel del tracto gastrointestinal, específicamente gástricas e intestinales. El CBD también se está aplicando actualmente en todo el ámbito de la belleza, sobre todo como antienvejecimiento o como un componente de antienvejecimiento para ayudar a mejorar la calidad de la piel, del pelo, de las uñas. Ya lo están poniendo en cremas para mejorar la lozanía y la tersura de la piel y por sus propiedades anti-envejecimiento se está aprovechando en todas aplicaciones estéticas y cosméticas. También el CBD nos puede ayudar a mejorar la fijación de calcio en los huesos y puede ayudar a controlar
la osteoporosis. Por otro lado, por sus propiedades antiinflamatorias y de regulación del sistema inmune y de la inflamación, nos ayuda a controlar la artritis y nos puede mejorar la inflamación sin todos los efectos adversos que pueden producir los esteroides. Esto es solamente algunos de los aspectos generales en los cuales nos puede ayudar el cannabidiol, algunos síntomas y que también se pueden aplicar a enfermedades. Siempre que vamos a arrancar con una terapia con cannabis, entonces hay que tener en cuenta varias recomendaciones. Eh, es muy importante retomar el papel del médico, en el cual no solamente vamos a tratar una enfermedad, sino que vamos a tratar una persona. Hay que mirar el contexto del paciente y ver a esta persona como un todo, ver cómo es su relación, incluso con su entorno. Tenemos que ser muy precavidos y muy conscientes de que el cannabis, a partir de esta relación que tiene con el sistema endocannabinoide, puede interactuar con prácticamente todos los medicamentos que está tomando el paciente y que nos puede afectar eh, todas las enfermedades que está sufriendo el paciente. Entonces, tenemos que tener esta visión completa eh, de todos los aspectos de esta persona para que a partir de allí podamos hacer la prescripción e ir ajustando el tratamiento. Una recomendación muy importante es poder ajustar metas, cuáles son los objetivos del tratamiento para poder estarlas evaluando con cierta regularidad y hacer los ajustes dependiendo del cumplimiento de estas metas. Esto nos permite poder llevar un seguimiento de la terapia y poder ir midiendo qué tan exitoso está siendo el tratamiento con el cannabis. Muy importante individualizar la dosis y el tratamiento con cada paciente, a pesar de que sabemos muy bien cómo actúan los cannabinoides y sabemos todo lo que puede pasar con esta interacción del cannabis y el sistema endocannabinoide. Cada persona tiene una expresión diferente de este sistema endocannabinoide y puede reaccionar diferente al estímulo con los cannabinoides de la planta. De esa manera es muy importante individualizar la dosis. Aparte de eso, hay que mirar todos los medicamentos con los que el paciente está lidiando para armonizar la terapia del cannabis con ellos. También es muy importante, a partir de esa evaluación de la realidad del paciente, poder determinar cuál va a ser la vía de administración del cannabis, cuál es la más cómoda, la más conveniente para el paciente. Muy importante no perder de vista que estamos tratando con seres humanos, con personas, entonces hacer un acompañamiento, un seguimiento, siempre estar muy atento de lo que el paciente nos diga y eso es la clave del éxito en la terapia con el cannabis, es tener una comunicación abierta con el paciente para que él pueda darnos retroalimentación. Al final el paciente es el que maneja mejor su medicamento y es el que nos puede indicar eh, cómo irlo tratando de la mejor manera. Entonces, no perder esta comunicación constante con nuestro paciente y llevar un seguimiento constante de cómo va reaccionando el paciente al tratamiento. Las vías de administración del cannabis son tan variadas como las vías de administración de cualquier otro medicamento. Cannabis, ahorita podemos en el mercado contar con una serie de productos, dado el boom del cannabis medicinal. Existen diferentes presentaciones para los derivados del cannabis. Tenemos desde comestibles, tenemos parches, cremas, tenemos los extractos, los extractos en aceite del cannabis y tenemos incluso la posibilidad de utilizar la flor seca
a través de diferentes dispositivos para usar la vía inhalada. La determinación de la vía de administración va a ser un poco guiada por esa evaluación que le hacemos al paciente, pero también dependiendo de qué disponibilidad de todos estos productos tengamos. Si no tenemos disponibilidad de todo el arsenal de medicamentos con base en cannabis, nos toca adaptar la realidad del paciente a los elementos con los que tenemos. Generalmente, y lo que hacemos en la consulta es prescribir extractos de cannabis en los cuales se extrae el aceite esencial del cannabis y se vehiculiza en otro aceite, generalmente un aceite de oliva o un aceite de ajonjolí, y a partir de allí se utiliza el cannabis en forma de gotas sublinguales, y esta es la vía de administración más común del cannabis medicinal. A partir de la aplicación de estos componentes liposolubles del cannabis en la mucosa oral, esto permite que a partir de allí se haga una absorción de los componentes y de esta manera se logra un efecto sistémico, evitando incluso el paso por el metabolismo hepático. También se puede consumir los medicamentos de esta manera, tragando directamente el medicamento, con lo cual iría al sistema digestivo y tendría pues todas las implicaciones de la alimentación, de qué he comido, cómo lo he comido, y también tendría el metabolismo de primer paso hepático. Entonces esto haría cambiar un poco las características del medicamento. Lo ideal es siempre ponerlo debajo de la lengua, sostenerlo, y a partir de allí el efecto puede aparecer entre 15 minutos a 40 minutos, dependiendo de la concentración del cannabis. Siempre es importante entonces titular la dosis. Hay que determinar la dosis de nuestro paciente al que vamos a tratar con cannabis. La dosis oscila y tiene un amplio rango de, de dosis, desde 1 miligramo por kilo hasta 50 miligramos por kilo. Esto nos permite pues tener un amplio rango de acción con los cannabinoides. La recomendación es siempre calcular la dosis del paciente, pero ir poco a poco, de menos a más. Siempre lo ideal es empezar con una dosis baja, incluso subterapéutica, e ir aumentando paulatinamente la dosis según un esquema de tratamiento que se sugiere, que es como los medicamentos vienen en estos extractos liposolubles y se administran a partir de gotas, se debe titular la dosis aumentando de a una gota cada 3 días, y ese es el esquema que se propone. Siempre empezar en la noche, eh, ir de menos a más. Muy importante seguir un esquema de titulación. Ese esquema debe ser móvil, entonces se puede subir la dosis, pero si hay necesidad también se puede bajar. Muy importante observar la tolerancia del paciente, y esto nos lo va a ir mostrando la experiencia clínica, y es que no todos los pacientes tienen la misma reacción al cannabis ni tienen la misma tolerancia, y mucho menos van a manejar una dosis similar. Siempre hay que individualizar los tratamientos con cannabis, y esto es algo que nos llama a rescatar ese oficio médico y dedicarnos un poco a nuestro paciente. En el proceso de titulación y de ir ajustando la dosis del paciente, hay que ir haciendo ajustes en el camino, y por eso es importante mantener una comunicación constante con nuestros pacientes. Hay que observar la presencia de algún efecto adverso. Con el cannabidiol específicamente, el cual no tiene efectos psicoactivos, lo que puede ocurrir es un poco de mareo, somnolencia, puede aparecer un poco de cefalea y boca seca. Esto básicamente
eh, serían los efectos adversos del cannabidiol. Generalmente se observan en alrededor del 10% de los pacientes, sobre todo los mayores y en niños pueden aparecer estos efectos. Entonces siempre estar pendiente de que esto ocurra. Si aparece un efecto de esto, se puede disminuir la dosis y con eso muy probablemente mejore. Hay que tener en cuenta las interacciones medicamentosas del cannabis. Entonces, muy importante, sobre todo, saber que el cannabis interactúa con el citocromo P450, con las unidades eh, 3A4 y 2C19, las cuales están involucradas en el metabolismo de varios medicamentos. Súper importante tener en cuenta esto del clobazam, el cannabis, el cannabidiol específicamente por su interacción con el citocromo P450 afecta los niveles de clobazam, los niveles basales, los niveles plasmáticos, perdón, de clobazam hasta en un 60%. Entonces, siempre que tratemos a pacientes que están recibiendo clobazam con el cannabidiol, tenemos que ir haciendo ajustes de ese clobazam y bajando la dosis porque nos puede dar un efecto exagerado por esta falta del metabolismo. Hemos tenido pacientes que empiezan a presentar incluso depresión respiratoria por el clobazam, porque no se ajusta en la medida en que se empieza a aumentar la concentración del CBD. También el CBD interactúa con antidepresivos, específicamente antidepresivos tricíclicos y los IMAO, también antipsicóticos con las benzodiazepinas, también interactúa, aumenta los niveles plasmáticos de las mismas, los opioides y los inmunosupresores. Entonces también esta es otra cosa que hay que tener mucho en cuenta, las interacciones con el citocromo P450 pueden afectar eh, niveles de inmunosupresores como el de Flazacort, aumentando incluso su toxicidad. De igual manera, aumenta niveles de warfarina e inhibidores de bomba de protones por la interacción con el citocromo. En cuanto a carbamazepina, fenobarbital, topiramato, fenitoína y rifampicina también pueden aumentar los niveles plasmáticos cuando se utilizan en concomitante con el cannabidiol. La floxetina, la fluvoxamina y el ketoconazol eh, interactúan con el cannabidiol, disminuyendo sus niveles plasmáticos, afectan los niveles plasmáticos de el cannabidiol, no estos medicamentos. Hay que también tener en cuenta algunas contraindicaciones con el cannabis. Estas contraindicaciones de las cuales voy a hablar son contraindicaciones básicamente que van encaminadas hacia el consumo del THC. Son contraindicaciones relativas. La principal es embarazo y lactancia. Sabemos que el THC puede afectar el peso al nacer de los niños que han tenido madres que consumen THC, entonces puede producir bajo peso al nacer. Aparte de eso, los cannabinoides pasan a través de la leche y pueden llegar al feto, al niño, y el sistema endocannabinoide a través de esa estimulación está relacionado con todo el neurodesarrollo, entonces se puede ver alterado ese neurodesarrollo por el paso de los cannabinoides a través de la leche madre-hijo. Entonces, esta es una de las contraindicaciones de los usos del cannabis. Sin embargo, pues evaluando cada caso en particular, se podría utilizar siempre poniendo una balanza riesgo-beneficio.
También es muy importante tener en cuenta los antecedentes cardíacos, ya lo habíamos mencionado un poquito anteriormente, especialmente con el THC. El THC puede eh, modificar algunas de las variantes cardíacas, sobre todo gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y tensión arterial, y podría desencadenar episodios coronarios agudos. Entonces, tener esa precaución, evitar el uso del cannabis y sobre todo el THC en pacientes con arritmias cardíacas descompensadas e insuficiencias cardíacas descompensadas. Y otra de las contraindicaciones del cannabis es la esquizofrenia en primer grado de consanguinidad, sobre todo el THC. Puede ser el productor de un primer episodio psicótico autolimitado que después pueda desencadenar una enfermedad psiquiátrica como la esquizofrenia. Entonces, si tenemos pacientes que tienen antecedentes en primer grado de consanguinidad de esquizofrenia, es preferible abstenerse de utilizar el THC en estos pacientes. Ya una vez el paciente se le ha diagnosticado como tal su esquizofrenia, se puede ver beneficiado del uso del cannabis, dado que ayuda a mejorar algunos de los síntomas y a que el paciente esté más tranquilo, pero si hay predisposición en primer grado de consanguinidad y aún no se sufre la enfermedad, es preferible prescindir del uso del THC. Otra contraindicación para los usos del cannabis es la alergia al cannabis, que es algo muy raro, poco documentado. Se ha visto en la literatura reacciones alérgicas cutáneas, sobre todo en agricultores del cannabis que están todo el tiempo en contacto con la planta. También se ha visto algunas alergias al consumo de cannabis, pero que son muy raras. Generalmente puede generar molestias gastrointestinales o molestias respiratorias. Esa sería otra de las contraindicaciones relativas del cannabis. Ya con eso entonces vamos terminando esta presentación.